Descubierto, la increíble conexión que detuvo a un magnate chino y transformó vidas por siempre. En el bullicioso corazón de Ciudad de México, donde la pobreza y la esperanza conviven en el día a día, un joven llamado Javier trabaja incansablemente en la tienda de abarrotes familiar de su madre, Doña Rosa. Esta tienda es más que un simple negocio, es el alma de la comunidad, un refugio donde se respiran valores de solidaridad y honestidad. Pero un día, todo cambiaría. Un magnate chino, conocido por su leyenda de ambición y riqueza, decide visitar el barrio en busca de lo que él llama la joya oculta de la ciudad. Para él, la tienda de Doña Rosa no es más que un número en un gráfico de ganancias. Sin embargo, Javier siente cómo lo miran, como sus sueños son evaluados solo por su potencial monetario. Mientras la comunidad vibraba de vida, Javier se preparaba para recibir a este empresario. La emoción y el miedo estaban mezclados en su estómago. Allí estaba él, un joven de 22 años, atrapado entre su deseo de superación y la lealtad hacia su madre y su gente. En poco tiempo, la tienda se convirtió en un campo de batalla de intereses. Durante las negociaciones, algo inesperado sucede, el magnate revela que su familia también conoció la cara amarga de la desigualdad en su país. La voz del magnate resonaba con nostalgia, y los orígenes de su historia retumbaban en el corazón de Javier. ¿Es posible que este hombre entienda lo que hemos vivido?, pensó Javier mientras su pecho se apretaba. En su mente, las risas infantiles en la tienda, las historias de sacrificios de Doña Rosa, toda su vida le jugaba en contra de la codicia que amenazaba con cambiarlo todo. La comunidad, su vida, sus valores, estaban en la balanza. La sombra de la pobreza pesaba, y el brillo de la oferta del magnate deslumbraba, tentándolo a dar un salto hacia lo desconocido. No solo se trataba de él sino de todos, la abuela que le arrullaba sus preocupaciones, los amigos que siempre creyeron en su potencial. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, esa oferta lo dejó paralizado. Sin embargo, Javier sabía que la vida no se trataba solo de dinero. En su interior, sentía que los cimientos de su identidad se tambaleaban ante la tentadora sirena de una vida mejor. Las miradas de sus vecinos, la historia de su madre, resonaban en su corazón. Iba a traicionar todo lo que su familia y su comunidad representaban por un futuro brillante, pero solitario. Una pregunta aterradora se implantó en su mente: ¿qué tipo de hombre quería ser? La atmósfera se tornaba tensa. Todo parecía en juego. A medida que la negociación avanzaba, las emociones de Javier estallaban. Enfrentaba la realidad de un mundo que lo veía como una mera transacción. Pero, ¿podría construir un puente entre dos culturas sin ser arrastrado? En ese instante, sintió que el peso del amor y la tradición de su hogar lo empujaba hacia una decisión monumental. Las luces de la ciudad brillaban, pero su corazón alcanzaba un entendimiento profundo: el camino del éxito no siempre incluye perder lo que amas. La presión en la habitación se sentía como un hilo tenso, a punto de estallar. Javier respiró hondo, los ecos de la oferta del magnate aún vibraban en su mente. Decidido a no dejarse llevar por la ambición ciega, se armó de valor para enfrentar la situación. Necesito una respuesta, instó el magnate, sus ojos chispeando con una mezcla de impaciencia y curiosidad. ¿Qué pasará con mi comunidad?, preguntó Javier, su voz cargada de emoción. ¿Qué será de la tienda, de la gente que confía en nosotros? No se trata solo de ganar dinero. El magnate, sorprendido ante la súbita honestidad del joven, se detuvo. Por un instante, el mundo exterior desapareció y todo lo que existía era el intercambio de miradas entre dos hombres de dos mundos diferentes pero unidos por un mismo fin: el deseo de avanzar. Te entiendo mejor de lo que crees, respondió el magnate con una voz más suave, como si un nuevo sentimiento emergiera en su interior. Mi familia también luchó. No se trata de aplastar las raíces, sino de construir sobre ellas. Podemos cambiar esta tienda en un lugar que beneficie a todos. Javier sintió un leve resquicio de esperanza. Su mente comenzó a girar. ¿Podría este hombre realmente ser diferente?
Aún así, las dudas le asaltaban como sombras. Los recuerdos de su madre, trabajando horas sin fin, su cara cansada pero orgullosa, lo asaltaron una vez más. ¿Y cómo lo garantizas? ¿Qué te asegura que no terminarás explotando esta tienda solo para obtener más ganancias? El magnate lo miró fijamente, una chispa de desafío brillando en sus ojos. Confía en mí. Te propongo una sociedad, un nuevo futuro. Uno que no solo beneficie a tu familia, sino a toda la comunidad. Mientras esas palabras salían de los labios del magnate, Javier iba sintiendo una mezcla de escepticismo y curiosidad. La idea de una sociedad parecía atractiva, pero la historia estaba llena de promesas rotas. En su corazón, la lucha entre lo sensible y lo racional rugía como una tormenta. En tanto, doña Rosa, atraída por la agitación en el aire, se había acercado al umbral de la tienda. Sus ojos, sabias ventanas al alma, presenciaron la escena. ¿Qué está pasando, Javier?, preguntó, su voz suave pero firme. La preocupación en su mirada hizo que el joven se detuviera a reflexionar. Es un acuerdo, una sociedad, dijo Javier, con el temor palpitando en sus venas. Él quiere transformar la tienda, mamá. A medida que su madre escuchaba, la incredulidad le cruzó el rostro. Hijo, en esta vida, siempre habrá quienes intenten aprovecharse. No permitas que alguien despoje las raíces de lo que somos. Javier sintió el peso de su madre en sus palabras. ¿Pero y si esta es una oportunidad única? Sus preguntas resonaban como ecos vacíos en la mente de su madre. Sus corazones latían al unísono, pero los caminos hacia el futuro parecían divergentes. Mientras tanto, el magnate observaba en silencio. Una nube de tensión se cernía sobre la tienda, como si el tiempo mismo hubiera decidido pausear su avance. Lo que nadie sabía era que el verdadero desafío aún estaba por venir. En un giro inesperado, un antiguo amigo de Javier, alguien que había tenido problemas con la ley, aparecía buscando redención. Esa persona, con una historia de traiciones y lecciones aprendidas, estaba dispuesto a cambiar el rumbo de su vida. Las luces de la tienda titilaron, como si presagiaran un destino inevitable. Sin embargo, una decisión se acercaba, y con ella, un nuevo capítulo lleno de posibilidades tensas. Javier se quedó mirando a su madre, luego al magnate, y al final, a la puerta por donde podía entrar su antiguo amigo. ¿Qué camino elegiría esta vez? La respuesta sonaba en su pecho como un tambor, llevando consigo el eco de un legado y un futuro incierto. Pero quizás, solo quizás, la clave para forjar ese nuevo horizonte residía en reconocer que no se puede avanzar sin antes mirar atrás. La tensión en la habitación se intensificó con el sonido del timbre de la puerta, rompiendo el silencio que había caído como un peso sobre todos. Javier, con el corazón latiendo con fuerza, giró hacia la entrada. La figura que se asomaba no era otra que Luis, su viejo amigo de la infancia, el mismo que había tomado decisiones equivocadas que lo alejaron de su familia y de su comunidad. Luis llevaba una chaqueta de cuero que había visto días mejores y su mirada, antes llena de vida, se sentía apagada, pero esta vez había un destello de determinación en sus ojos. Al verlo, una mezcla de nostalgia y preocupación invadió a Javier. Todo el dolor y la traición del pasado se arremolinaron en su mente, pero había algo diferente en su amigo, la vulnerabilidad de alguien que había enfrentado sus demonios y había regresado en busca de redención. Javier, comenzó Luis, su voz temblando, vengo a pedirte perdón. No solo a ti, sino a todos los que fallé. Estoy tratando de cambiar. Necesito demostrarlo, y creo que tú puedes ayudarme. Doña Rosa, de pie al lado de su hijo, observaba todo con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Luis, ¿es cierto lo que dices? Después de todo lo que pasó, ¿por qué deberíamos creer en ti?, preguntó, con una voz que concatenaba el amor de madre con la sabiduría de la experiencia. Por eso estoy aquí, respondió él, sincero. He estado en un lugar oscuro y quiero salir de ahí. Me han dado una segunda oportunidad y quiero mostrarles que puedo ser diferente. No quiero perderme más en la vida, quiero ayudar a la comunidad, a todos, y sé que la tienda de Javier puede ser un nuevo comienzo para mí. Las palabras de Luis resonaron en Javier de una manera inesperada. ¿Una segunda oportunidad?, se preguntó, sintiendo que esas palabras se aferraban a su corazón. Su amigo, el mismo que había estado en problemas, podría ser la respuesta que tanto anhelaba. Pero, ¿sería suficiente?
¿Acaso el perdón se construía con promesas vacías? El magnate, observando la escena, sintió que su propia historia comenzaba a entrelazarse con las vidas de estos hombres. Tal vez uniendo fuerzas podamos crear algo más grande, comentó con un tono más serio. Podemos trabajar juntos, darte una plataforma, Luis. Es una oportunidad no solo para ti, sino para toda la comunidad. La mezcla de dudas y esperanzas luchaba en el pecho de Javier mientras se giraba hacia su madre, buscando su aprobación. Ella había estado su roca durante toda su vida, y su opinión siempre había contado más que cualquier otra cosa. Debes tener cuidado, hijo, le advirtió doña Rosa, su voz llena de reverberaciones históricas. El riesgo es grande, y el dolor también. De repente, la mente de Javier chocó entre la tradición y el cambio. Su corazón le decía que tal vez, solo tal vez, esta era la oportunidad que habían estado esperando. Si Luis estaba decidido a cambiar, podría ser un aliado poderoso en esta nueva sociedad. Era un dilema desgarrador. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Javier, sintiéndose al borde de un precipicio, su valentía floreciendo como un brote nuevo en un suculento jardín. Empezamos con la tienda, dijo Luis, podemos hacer que sea un lugar donde la gente encuentre apoyo, y no solo productos. Un espacio de encuentro, un refugio. Las palabras de Luis resonaron en el aire como una canción nueva, y en el ambiente comenzaba a vislumbrarse una posibilidad. Pero aún había un largo camino por recorrer, lleno de giros inesperados y decisiones duras. Mientras el grupo se adentraba en conversaciones sobre sus planes, un escalofrío recorrió la espalda de Javier. El reloj marcaba el tiempo inexorablemente, y sabía que cualquier pequeño error podría llevarlos al desastre o, por el contrario, alterar el curso de sus vidas para siempre. Entonces, cuando Luis tomó la determinación de dar el primer paso, el sonido del teléfono de Javier resonó, notificando la llegada de un mensaje. Su corazón se detuvo por un instante al ver en la pantalla el nombre de su viejo mentor, aquel que una vez le enseñó que las oportunidades llegan solo a aquellos que están listos para recibirlas. Pero en ese instante, la incertidumbre volvió a golpearlos, llevando consigo la pregunta, ¿sería esta la decisión que cambiaríalo todo? Las luces titilaron de nuevo. Esta vez, el futuro, tal como lo conocían, se frenaba en una encrucijada emocionante, y Javier se sintió impulsado hacia adelante, hacia lo desconocido. ¿Tendrían todos la fortaleza para abrazar lo que estaba por venir? Javier sintió el sudor en sus palmas mientras miraba el mensaje de su mentor parpadear en la pantalla. La tensión en la habitación se hizo palpable, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Aún con la incertidumbre apretando su pecho, se aventuró a abrir el mensaje. Javier, tengo algo importante que discutir contigo. La próxima semana estaré en la ciudad, decía el texto. Las palabras fueron como un rayo en un cielo despejado. ¿Qué podía significar esto? ¿Por qué había regresado ahora, justo en el momento en que su vida parecía estar al borde de un cambio significativo? Mientras procesaba la información, las preocupaciones del pasado regresaron como sombras buscando invadir su mente. Recordó cómo su mentor había sido una guía, un faro en la niebla de decisiones difíciles. Pero también recordó los momentos en que su vida se vio marcada por el fracaso, por las decisiones que lo llevaron a alejarse de su camino esperado. Javier? ¿Estás bien?, interrumpió Luis, rompiendo el hechizo de sus pensamientos. La sinceridad en su amigo lo sacó de su ensimismamiento. Sí, solo es un mensaje de mi mentor, respondió, intentando encontrar las palabras adecuadas. Viene a la ciudad la próxima semana, doña Rosa frunció el ceño. ¿Y eso es bueno, hijo? Has aprendido a ser independiente. No necesitas volver a lo que estuvo mal en tu vida, pero, mamá, también puede ser una oportunidad, replicó Javier, la voz temblorosa pero decidida. Si él está aquí, podría ayudarnos a establecer la tienda. Podría ofrecer su apoyo, su experiencia. Luis lo miró con una mezcla de esperanza y ansiedad. Si tu mentor es tan importante como dices, entonces quizás deba conocerlo. Quiero aprender de su sabiduría, de lo que hizo por ti, Javier. La conversación se tornó un torbellino de ideas y opiniones en la habitación. La emoción se mezclaba con el temor, como una danza de fuego y agua que los mantenía a todos en el borde de la realidad. Javier sentía que cada palabra daba forma a la construcción de su futuro. Convéncelos, Javier.
Llévalos a la tienda cuando venga, demuéstrales que esta no es solo una oportunidad para ti y Luis, sino para toda nuestra comunidad, instó Luis, llenándose de coraje. La idea de una inauguración formal comenzó a tomar forma en la mente de Javier. La comunidad podría unirse, celebrar un nuevo comienzo, una nueva vida. Pero en el fondo, sabía que sería un gran riesgo. ¿Sería Luis lo suficientemente fuerte para resistir el pasado que parecía tan tentador? ¿Tú crees que puedes enfrentar tu pasado? Porque si vamos a hacer esto, tenemos que ser un grupo sólido, unidos y sin secretos, contestó Javier con determinación en su voz. Luis tragó saliva, sus ojos reflejando un mar de emociones. Lo haré, Javier. Whatever it takes. Esa promesa resonó fuertemente en el corazón de Javier. La conversación continuó sin pausa hasta que, de repente, el teléfono de Javier vibró de nuevo. Otra notificación, esta vez del chat grupal de vecinos, se habla de una reunión comunitaria para discutir el futuro de la tienda antes de que abra. Todos están invitados. El estómago de Javier se revolvió, mientras la idea de estar en el centro de la atención colectiva lo envolvía. Buscó la mirada de su madre, quien parecía imperturbable, recordándole la importancia de la comunidad. Pero había una chispa en sus ojos, una luz que reconocía la posibilidad del cambio. Tal vez esta era la señal. Pero, ¿cómo lidiarían con las viejas heridas que resucitarían, con los que desconfiaban de Luis, con quienes se negaban a aceptar su retorno? La preocupación por la reacción de los demás enturbiaba la promesa de esperanzas nuevas. Mientras las conversaciones se detenían brevemente, Javier sintió como la presión comenzaba a crecer. Todo se sentía claro y confuso a la vez. Finalmente, levantó la vista hacia sus amigos y familia y dijo, deberíamos ir. Este es nuestro momento. Luis asintió, su rostro determinado. Doña Rosa los miró, el amor de madre generando dudas pero también fe. Y así, con el corazón palpitante, empezaron a planear el futuro, simplemente confiando en que juntos podrían, de verdad, cambiar su rumbo. Sin embargo, mientras cerraban el capítulo de esa noche, un leve golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos, seguido de un murmullo del exterior. Javier, con una mezcla de expectativa y tensión en el aire, decidió abrirla, sin saber que lo que encontraría fuera podría cambiarlo todo de nuevo. La intriga lo abrazó, ¿qué nueva revelación estaba a punto de desatarse? La tensión se vio acompañada por un silencio ensordecedor cuando Javier giró el picaporte. Su corazón latía con fuerza, tanto por la curiosidad como por el temor de lo que pudiera encontrar al otro lado. Con un profundo respiro, abrió la puerta, y lo que vio lo dejó sin aliento. Frente a él estaba Marcos, un viejo conocido de su infancia, ahora un joven empresario que había hecho carrera en el extranjero. Con una sonrisa nerviosa, agachó la cabeza en señal de respeto. Javier, lamento presentarme así, pero hay algo que debes saber. Es sobre tu mentor. Javier sintió que sus piernas flaqueaban. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Él está en problemas? La preocupación se apoderó de él como una sombra inesperada. No, nada de eso, respondió Marcos, haciendo un gesto de tranquilidad con sus manos. Vine a contarte algo que creo que es importante. Tu mentor envió a buscarte. Hay una situación que necesita tu atención. Algo relacionado con un grupo de inversionistas. Un escalofrío recorrió la espalda de Javier, siempre había sabido que la red de su mentor era extensa y poderosa. ¿Inversionistas? ¿De qué tipo? ¿Qué tienen que ver conmigo? Un magnate chino, especialmente, está muy interesado en su próximo proyecto. Pero se rumorea que no están contentos. Hay algo que podría arruinar esta oportunidad si no se maneja rápido. Tu mentor piensa que tú podrías contribuir a calmar las aguas. Es una gran oportunidad. La emoción brillaba en los ojos de Marcos, pero Javier solo podía pensar en la presión que esto significaba. ¿Y qué tengo que ver yo? Solo soy un tipo que intenta abrir una tienda, murmuró, sintiéndose abrumado. Marcos se acercó más, el fervor en su voz resonando con urgencia. Tú perteneces a esta comunidad, Javier. Conoces a la gente, entiendes las dinámicas. Tienes el corazón para hacer lo correcto. Esto podría no solo beneficiar tu negocio, sino a toda la comunidad. Revertir la mala impresión que podrían tener de Luis y ti. Las palabras golpearon en el pecho de Javier como un martillo, desgarrando sus dudas. Se preguntó si realmente estaba preparado para dar un paso más allá de su zona de confort.
Si se embarcaba en esta aventura, no solo se jugaría el futuro de su tienda, sino que también cargaría con la responsabilidad de su comunidad y sus amigos. Marcos, no sé si puedo. La inseguridad lo envolvió de nuevo. Escucha, Javier, interrumpió Marcos, no se trata solo de ti. Tu mentor te necesita, y toda nuestra comunidad también. Es el momento de demostrar que todos podemos cambiar, que todos podemos crecer. No dejes que el miedo te detenga. Javier pensó en su madre, en Luis y en todo lo que habían trabajado juntos. La visión de su tienda y el impacto que podría tener en la comunidad se iluminó en su mente. ¿Sería esta la oportunidad que cambiaría no solo su vida, sino también la de muchos otros? ¿Cuándo comienza todo esto?, preguntó finalmente, decidido, aunque el pulso le vibraba aún con la adopción de la responsabilidad. Mañana, respondió Marcos, como si supiera que la respuesta provocaría un torbellino en el corazón de Javier. Va a ser un encuentro con muchos influyentes de la ciudad. Necesitarás prepararte y hacer unas presentaciones rápidas. Pero no estás solo en esto. Vamos, haremos esto juntos. Mientras el día se tornaba en una cortina de emociones y posibilidades, un nuevo sentido de propósito comenzó a formar raíces en el interior de Javier. Pero, mientras deambulaba por sus pensamientos, una pregunta lo acechaba: ¿podía realmente soportar la presión de obtener la aceptación de aquellos que habían dudado de Luis? Javier, dijo Marcos con seriedad, te necesito listo y enfocado. La comunidad necesita saber que tú eres su voz. Con una determinación renovada, Javier asentía, pero al mismo tiempo una sombra oscura se extendía en su mente. Había tanto en juego, y los fantasmas del pasado podían ser más pesados que el deber del presente. Con el corazón aún latiendo con fuerza, cerró la puerta tras él. El nuevo camino que se abría ante él podría ser la prueba definitiva, y mientras diera un paso al frente, no podía evitar preguntarse: podría enfrentar sus propios demonios y ser el héroe que su comunidad necesitaba. Y así, mientras la noche caía, una decisión palpitaba en el aire, pero el eco de un dilema aún aguardaba, uno que develaría la verdad detrás de los secretos de su mentor. Un secreto que tenía el poder de cambiarlo todo nuevamente. Javier se despertó con el sol asomándose tímidamente por la ventana, dejando una suave luz dorada que llenó su habitación. Sin embargo, esa sensación de calidez no podía disipar la ansiedad que le oprimía el pecho. Un nudo en el estómago le recordaba la responsabilidad que se había echado sobre los hombros la noche anterior. Se vistió rápidamente, tratando de sacudirse los pensamientos oscuros que lo asediaban. Es solo un encuentro, se repetía como un mantra. Sin embargo, al mirar su reflejo en el espejo, su mente lo traicionó: ¿y si no consigo ayudar? ¿Y si todo sale mal? Decidido a no dejarse vencer por el miedo, Javier salió de casa. Las calles estaban despertando, la gente comenzaba a moverse, los sonidos de la vida cotidiana llenaban el aire. Con cada paso, su determinación crecía. Se dirigió a la pequeña cafetería donde sabía que Marcos lo estaría esperando. Un lugar que había sido escenario de tantas risas y confidencias en su infancia. Al llegar, lo vio sentado en la mesa del fondo, revisando notas en su laptop. La expresión en su rostro era seria, casi como si cargara con el peso de un mundo entero. Javier se acercó y tomó asiento, tratando de leer su ánimo en el ambiente. Buenos días, dijo Marcos, con una sonrisa que no lograba ocultar el nerviosismo. ¿Listo para lo que nos espera? Javier trató de sonreír, pero su voz traicionó la calma que intentó mostrar. Supongo que sí, pero ¿cómo sé si lo haré bien? Marcos lo miró con firmeza. Recuerda lo que te dije. Se trata de tu comunidad. Ellos están contigo, y tú conoces su historia. No busques la perfección, busca ser auténtico. Las palabras de su amigo resonaron en su mente. Mientras charlaban y revisaban el plan de acción, Javier empezó a sentir que, tal vez, podía afrontar la inquietud que burbujeaba en su interior. Este encuentro no era solo una oportunidad para él, sino para todos. Sin embargo, mientras la hora del encuentro se acercaba, un presentimiento inquietante invadió su ser. ¿Qué secretos estarán en juego? No podía evitar preguntarse cómo las historias del pasado de su mentor se entrelazaban con sus actuales desafíos. Al llegar al lugar del encuentro, Javier sintió como su corazón latía cada vez más rápido. Había una sala amplia, llena de rostros desconocidos, algunas miradas curiosas, otras contemplativas.
Se sentó junto a Marcos, quien lo miró con complicidad y le hizo una señal de aliento. Cuando un hombre de aspecto soberbio hizo su entrada, varias cabezas se giraron. Era el magnate chino. Javier pudo notar cómo la atmósfera cambió en un instante. La tensión se podía cortar con un cuchillo, la presión era palpable. Poco después de su llegada, el hombre comenzó a hablar. Sus palabras, aunque en un idioma que no entendía del todo, transmitían un aire de dinero y poder. Entre los murmullos, Javier notó que aquel magnífico hall se llenaba de inquietudes, se hablaba de retrasos, de inversiones y de un futuro incierto. La inquietud creció cuando, de repente, mencionó a Luis. Un murmuro recorrió la sala como un escalofrío, la sangre se le heló. Había una conexión aquí, algo más profundo de lo que había imaginado. ¿Qué había hecho su mentor para estar en el centro de esta tormenta? La mirada de Javier se encontró con la de Marcos, quien, con un ligero movimiento de cabeza, le dio a entender que era su turno de aprovechar el momento. Sin más, Javier se levantó. Todos los ojos estaban en él. La respiración se le dificultó, pero esta vez su voz resonó con una claridad inesperada. Soy Javier, el aprendiz de Luis. Y lo que traigo aquí no es solo un proyecto, es la esencia de nuestra comunidad. Las palabras fluyeron, impulsadas por la urgencia de declarar su verdad, pero al mismo tiempo una pregunta aguda lo atravesó como un rayo. Realmente estaba preparado para enfrentar lo que vendría. Mientras sus palabras caían como semillas en la tierra, la verdad comenzó a revelarse y con ella, un vínculo que podría cambiarlo todo. Un eco de un pasado oscuro resurgía, y la mirada intensa del magnate parecía guardar más secretos de lo que él podía imaginar. ¿Sería capaz de enfrentar también ese oscuro pasado? Estaba a punto de descubrir algo que le haría cuestionar todo lo que conocía sobre su mentor y su conexión con la comunidad. La historia apenas comenzaba, y ya su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. La sala quedó en silencio después de que Javier compartió su mensaje. Miradas inquisitivas se cruzaban en el aire, algunas llenas de esperanza, otras de escepticismo. El peso de la verdad que había soltado se sentía en cada rincón, como si el espacio mismo fuese un tejido de emociones entrelazadas. El magnate chino, de pie al frente, arqueó una ceja, pero no hizo comentario alguno. Su expresión era de un enigma que Javier sentía que debía descifrar. ¿Estaba escéptico o intrigado? El sudor comenzó a brotar en la frente de Javier, sentía que había abierto una puerta, pero no sabía si estaba listo para cruzarla. Sin embargo, el tiempo apremiaba. Marcos se enderezó, rompiendo el silencio. Javier tiene razón. Luis ha dedicado su vida a construir un proyecto que no solo busca beneficios económicos, sino un impacto real en nuestra comunidad. Cada uno de ustedes tiene una responsabilidad aquí. No se trata solo de invertir, se trata de ser parte de algo más grande. Las palabras de Marcos resonaron, y varios murmullos aprobatorios comenzaron a surgir entre la multitud. Javier sintió una chispa de aliento en su interior, como si cada palabra de su amigo levantara el peso que llevaba sobre su espalda. Pero el magnate dio un paso al frente, interrumpiendo el murmullo. ¿Y qué tal el riesgo, jóvenes? ¿Cómo piensan enfrentar la inestabilidad que esta comunidad ha arrastrado durante años? Su voz resonaba poderosa, y su mirada estaba fija en Javier, como un rayo que trataba de encontrar debilidad. La presión aumentaba. Había desafíos a los que no podía escapar, y en ese momento un recuerdo le vino a la mente. Recordó a Luis narrando historias sobre las dificultades superadas, sobre cómo la comunidad había salido adelante cuando todos los pronósticos eran en su contra. Debía buscar esa misma fuerza. Entiendo su preocupación, comenzó Javier, sintiéndose más seguro. Y no somos ajenos a los desafíos. Pero cada reto es una oportunidad para crecer y transformar. Este proyecto no es solo inversión, es nuestro futuro. Lo que estamos construyendo son puentes entre culturas, inversiones que generen más que solo retorno financiero. Si unimos nuestras fuerzas, podemos generar un cambio real. La intención de Javier era clara y profunda, algo que traspasaba el ámbito económico. Era más que un simple proyecto, se trataba de humanidad. Se pudo ver en las caras a su alrededor que muchas de ellas compartían esa visión. El magnate parecía considerar sus palabras, su postura se relaja ligeramente, pero en sus ojos aún había una chispa de desafío. Interesante, pero necesitaré más que sueños. Quiero ver resultados tangibles. En ese momento, una mujer del fondo levantó la mano.
¿Por qué no involucramos a otros miembros de la comunidad? Que ellos mismos puedan participar en la inversión, en el desarrollo. Tendrían voz y voto, y eso sí que es un verdadero cambio. Javier sintió una ola de apoyo. Era una idea brillante, y sabía que al sumar a la comunidad en el proceso, fortalecerían el proyecto. Cada voz contaba. Miró a Marcos, quien sonrió de inmediato, casi como si confiriera su aprobación. Había una oportunidad aquí, un camino hacia adelante. Mientras los murmullos aumentaban en la sala, la atmósfera comenzaba a lograr un giro monumental. Las posibilidades eran infinitas, y Javier pudo ver una nueva luz brillar en las caras de esos hombres y mujeres. Sin embargo, un escalofrío recorrió su espalda cuando se dio cuenta de que aún había mucho que descubrir. La conexión de Luis con este magnate y los oscuros secretos del pasado seguían surgiendo en su mente, como sombras que acechaban su determinación. ¿Cómo podría enfrentar esas sombras y salir adelante? Sentía que las respuestas que necesitaba estaban más cerca de lo que pensaba, pero todavía ocultas. Mientras la reunión avanzaba, decidió que debía buscar la verdad, enfrentarse a lo que estaba oculto y descubrir qué lazo unía a su mentor con aquel hombre. ¿Estaría Javier a la altura del reto de no solo transformar su comunidad, sino su propia vida en el proceso? ¿Y qué secretos aún se escondían bajo la superficie, listos para ser descubiertos? Con la decisión firme de ir tras la verdad, la historia de Javier estaba solo comenzando. La conversación en la sala comenzó a fluir con más energía. Javier se sintió impulsado por el fervor del momento, la idea de involucrar a la comunidad resonaba como un eco de esperanza. Escuchaba las voces levantándose, discutiendo, compartiendo ideas. Era un torbellino de emociones al cual no podía dar la espalda. Javier tiene razón, necesitamos que cada uno de nosotros participe en esto, insistió otra voz, un hombre mayor que se levantó con esfuerzo, su bastón golpeando el suelo para afirmar su punto. Este proyecto es nuestra oportunidad, una oportunidad que no podemos dejar pasar. Hemos sido olvidados por demasiado tiempo. Es hora de ser escuchados. Su afirmación trajo consigo una reacción embriagadora. Los aplausos comenzaron a brotar desde el fondo de la sala, como una marea de vida. Javier miró a su alrededor, cada rostro resplandeciendo de emocionados, decididos a formar parte del cambio. Sin embargo, su mirada se encontró de nuevo con el magnate. En su expresión se asomaba una mezcla de curiosidad y desdén. Javier sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Bien, entonces, replicó el magnate, sus dedos entrelazados delante de él. Si desean involucrar a la comunidad, deben demostrar que podemos confiar en ustedes. Quiero que presenten un plan tangible. Algo que convenza a todos los inversores aquí presentes. El viento se llevó la alegría momentáneamente. Un plan, complicado y lleno de retos. Pero Javier respiró hondo, sintiendo que en ese desafío podía hallarse la clave del éxito. Trabajaremos en un plan que incluya a cada miembro de la comunidad. Juntos, daremos forma a un futuro en el que todos tengamos voz. Necesitaremos tiempo, pero el tiempo es esencial. Lo interrumpió el magnate, su voz resonando fuerte. Déjenme ser claro, no esperaré meses para ver resultados. Tienen 2 semanas para presentar un borrador. No quiero sueños, quiero visión. Javier sintió que el corazón se le encogía. Sabía que debía actuar rápido. Lo haremos, afirmó con firmeza, mientras las palabras caían sobre los demás como balas de confianza. Los murmullos de aprobación se atenuaron hasta convertirse en silencio. Había un compromiso en su voz, un juramento de cumplir lo prometido. Cuando la reunión culminó, Javier, agotado pero con la adrenalina corriendo por sus venas, se reunió con Marcos. No podemos perder tiempo. Necesitamos conseguir a la comunidad. Todos tienen que saber que este proyecto es tan suyo como nuestro. Marcos le miró, comprendiendo la urgencia. Sí, pero también debemos investigar sobre ese magnate. Hay algo que no cuadra. La conexión con Luis y este hombre es más profunda de lo que parece. Mientras se encaminaban a casa, Javier sintió una convicción ardiente. Se convertiría en la voz de su comunidad y lucharía por un futuro digno. Pero al mismo tiempo, la sombra de los secretos se proyectaba más oscura. Aquello que ignoraba podía convertirse en su perdición o su victoria. Esa noche, mientras revisaba papeles y tenía a Luis en sus pensamientos, la inquietud lo invadió.
Su mentor había siempre sido protector, hasta a costa de su propia paz. ¿Qué sacrificios se habían hecho en el pasado para construir el futuro que ahora intentaban forjar? Siguiendo un impulso impulsor, tomó su teléfono y llamó a un viejo amigo, alguien que podría arrojar luz sobre la historia de Luis y sus conexiones. Pero, anhelaba a la vez que ese amigo tuviese respuestas, no dudas. Quiero saber sobre Luis y el magnate. ¿Qué secretos se ocultan entre ellos?, preguntó Javier, decidido. No podía eludir más el pasado. En su búsqueda de un proyecto para la comunidad, se sentía cada vez más arrastrado hacia una verdad que podría cambiarlo todo. Escucha bien, respondió su amigo al otro lado del teléfono, hay cosas que solo se cuentan entre susurros. Prepara tu corazón, porque lo que descubrirás podría transformar todo lo que sabes. El corazón de Javier latía con fuerza. ¿Qué oscuro secreto estaba por revelarse? ¿Estaría listo para enfrentarlo? Su viaje, una travesía hacia la verdad, apenas comenzaba. Ese mismo día, antes del amanecer, Javier despertó con un nudo en el estómago. La conversación con su amigo resonaba en su mente como un eco perturbador. Sabía que el tiempo apremiaba y que, en ese momento, su comunidad estaba a punto de cambiar para siempre. Con el primer rayo de sol, decidió que no podía esperar, salir de la duda era esencial, se preparó con rapidez, casi mecánicamente, y salió a la calle. Pidió citas con líderes comunitarios, pero, antes, debía visitar a Luis. La mañana se presentaba eléctrica, cargada de posibilidades. Sin embargo, la incertidumbre lo acompañaba como una sombra. La imagen del magnate, con su mirada desafiante, no se borraba de su mente. Cuando llegó al pequeño taller de Luis, un lugar lleno de herramientas y recuerdos, el aroma a madera recién cortada lo abrazó. De repente, una sonrisa asomó en su rostro. Ese lugar había sido su refugio en la niñez, un recordatorio de la pasión de su mentor por los oficios y la comunidad. Javier, joven, ¡qué sorpresa!, exclamó Luis al verlo entrar, su voz llena de calidez. A pesar de su edad, había una chispa de energía en el que aún iluminaba el taller. ¿Qué te trae por aquí tan temprano? Necesito hablar contigo, Luis. Es sobre el proyecto, sobre el magnate. Javier sintió que su voz temblaba. No quería alarmarlo, pero sabía que la verdad no podía ser ignorada. Luis lo miró con seriedad. Siempre hay más de lo que parece a simple vista. ¿Estás listo para conocer la historia detrás de esa conexión? A veces, el pasado tiene sus propios grilletes, y no nos ayuda a construir. Javier, decidido, asintió. Estoy dispuesto a todo, solo necesito la verdad. Luis tomó una respiración profunda y comenzó a relatar. Ese magnate, hace años, invirtió en un proyecto aquí en el barrio. Prometió cambios, pero todo se vino abajo. La comunidad fue olvidada, y él se marchó. Pero hay algo más. Las palabras de Luis fluían como un río. Habló de luchas, de traiciones y de esperanzas perdidas. Cada frase era un golpe en el corazón de Javier. Luis había visto cómo el sueño de muchos se desmoronaba, cómo familias enteras luchaban por sobrevivir mientras los ricos solo miraban desde lejos. Javier sintió esa injusticia arder dentro de él. Pero lo más inquietante, continuó Luis, es que hay una razón por la cual volvió. Y si no tienen cuidado, podrían repetir los errores del pasado. Con cada palabra, Javier se sintió más comprometido. ¿Era posible que el magnate estuviera buscando reparar su error, o sería un nuevo juego para aprovecharse de todos nuevamente? La idea lo frenó, y la ira creció en su pecho. No podía permitir que su comunidad cayera en la misma trampa una vez más. Debo informarlo a los demás, dijo Javier, sintiendo la urgencia aumentar. No podemos permitir que nos engañen de nuevo. Pero, Luis, ¿y cómo lidiamos con lo que ya sabemos? ¿Qué podemos hacer? La gente necesita respuestas. Luis lo miró, sus ojos llenos de sabiduría. La respuesta siempre ha estado en ellos. La comunidad es poderosa cuando se une. Si logras que todos conozcan la verdad, podrán luchar por lo que realmente merecen. Javier sintió ese fuego crecer. La ambición, el deseo de construir algo genuino, se entrelazaban con su creciente necesidad de justicia. Sabía, en el fondo, que la batalla no sería fácil. Tendría que reunir a la comunidad,
prepararles para lo que estaba por enfrentarse. Al salir del taller, Javier sentía que cada paso lo acercaba más a su destino. Pero en el fondo, una pregunta seguía acechándolo: ¿qué haría el magnate al descubrir que su pasado no estaba tan enterrado como creía? El aire se volvió pesado con la tensión. Javier sabía que los secretos podrían cambiar todo, para bien o para mal. Mientras se dirigía a la reunión con los líderes comunitarios, su corazón latía con fuerza, lleno de determinación. ¿Y si las verdades descubiertas encendían viejas rencillas? La verdad podría ser su aliada o su peor enemiga. En su vida, en la de su comunidad, el camino hacia adelante comenzaba a dibujarse, y con él, un desafío inminente que podría arrojar luz o sombra sobre el futuro que tanto anhelaban construir. Javier se sentó en la mesa comunal, rodeado de los rostros conocidos de su infancia, cada uno de ellos cargando su propio peso de sueños y deseos. Las palabras de Luis resonaban en su mente: la comunidad es poderosa cuando se une. Sabía que hoy era el día en que tenía que compartir la pesada verdad. El bullicio se detuvo cuando su madre, doña Rosa, alzó la mano pidiendo la atención de todos. Hijos, estamos aquí reunidos no solo por la tienda, sino por nuestra familia común. Javier tiene algo importante que compartir. Javier se sintió en el centro de todas las miradas. Un sudor frío le recorrió la espalda mientras miraba a su alrededor, buscando cada rostro conocido. Sabía que era su momento, el momento de ser la voz de su comunidad. Inhaló profundamente y se levantó. Queridos amigos, empezó, su voz temblando al principio, pero luego llenándose de fuerza. Nos encontramos en un cruce crucial. Durante años, nuestra comunidad ha estado en la sombra, olvidada por quienes prometieron ayudarnos. Pero hoy, hemos sido llamados a un nuevo proyecto con un magnate y debo ser honesto. Hay un pasado oculto tras esa oferta brillante. Un murmullo recorrió el grupo. Ese hombre, aunque parece querer ayudarnos, tiene un historial con nosotros. No fue la primera vez que vino a un proyecto en el barrio, y cuando se fue, nos dejó en la miseria. No podemos permitir que vuelvan a tomarnos de la mano solo para llevarnos a un camino de traición otra vez. Doña Rosa, con su característica sabiduría, le hizo un gesto para que continuase. Su voz resonó en la sala ahora expectante. Si algo hemos aprendido es que el éxito no se mide en dinero, sino en la lealtad que tenemos los unos hacia los otros. Este magnate quiere presentarnos una visión, pero debemos asegurarnos de que incluya a cada uno de nosotros. Luis se puso de pie, apoyando sus palabras. Si nos unimos como comunidad, si cada uno de ustedes trae lo que tienen, no solo será un proyecto de uno o dos, será un camino que todos construiremos juntos. Podemos crear algo que jamás hayamos visto. Pero necesitamos estar atentos y no dejar que el miedo nos paralice. Los ecos de sus palabras resonaban en el corazón de cada uno de los presentes. Las cabezas comenzaron a sentir, una energía nueva surgía. Sí. Hagámoslo, gritó un vecino desde el fondo, y uno a uno, los gritos de apoyo empezaron a elevarse hasta que todo el barrio se convirtió en una sinfonía de acordes de unidad. Javier sintió un impulso de vitalidad en su pecho. Necesitamos crear un plan. No solo de inversión, sino también un plan que destaque nuestra historia, nuestra cultura. Quiero que nuestra voz sea escuchada en cada rincón. Y así, hoy, no solo les presento a un magnate. Les presento la oportunidad de tener un espacio donde nuestras voces y sueños se mezclan. La comunidad estaba viva. La idea de involucrarse, de ser parte de un nuevo capítulo comenzó a florecer en los corazones de todos. Javier sintió como el miedo era reemplazado por una emoción profunda de pertenencia y esperanza. Era un instante que marcaba el comienzo del futuro que siempre habían soñado. Al culminar la reunión, se acercó a su madre, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. Hijo, lo que has hecho hoy has unido a la comunidad. Estoy tan orgullosa de ti. Doña Rosa lo abrazó fuertemente, y en su pecho, Javier sintió que todo el peso de las preocupaciones se desvanecía. Gracias, mamá. Pero no es solo mi triunfo. Es de todos nosotros. A medida que los próximos días se acercaban, Javier y los líderes de la comunidad se pusieron a trabajar. Formaron comités que abarcaban todas las necesidades, creando un plan integral y solidario. El día de la reunión con el magnate llegó,
pero esta vez la atmósfera estaba impregnada de confianza, no de incertidumbre. Cuando el magnate apareció, Javier tenía en sus manos el resultado de su arduo trabajo. Vengo a hacer algo diferente. Si quieres involucrar a nuestra comunidad, debes reconocer lo que hemos logrado juntos. Este proyecto no es solo tu creación, es nuestra creación. El magnate escuchó, intrigado, mientras Javier compartía el plan cargado de voces auténticas, llenas de historia y pasión. A cada paso, la tensión inicial se disipaba, el aire se volvía ligero. La conexión que temía se transformó en un lazo fuerte, tejido entre manos que alguna vez fueron invisibles. Finalizaron la reunión con un apretón de manos, una promesa que iba más allá de simples palabras. Había aprendido que al enfrentar las sombras del pasado, se abrió camino a la luz. No todo tiempo sería sencillo, habría desafíos, pero la fuerza de su comunidad había creado algo poderoso. Al regresar a la tienda, Javier miró a su alrededor, viendo cada árbol, cada inmueble, cada cara familiar, resonando con gratitud y alegría en su pecho. Habían sembrado semillas de esperanza y transformación, y aunque el camino podía ser incierto, ya no lo recorrería solo. El amor compartido era el punta de lanza de ese nuevo futuro. Ahora, no solo soñaban con él, sino que estaban listos para abrazar la realidad juntos. Recuerda que este no es el final, sino más bien un nuevo comienzo, lleno de posibilidades por explorar. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las historias que vienen sobre esta asombrosa transformación. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más corazones se inspiren. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, queremos saber de ti. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Juntos, hagamos magia.